Solamente quiero leer un versículo en esta historia que vamos a mirar. Hechos capítulo 26. Vamos a leer el versículo 15 y después vamos a orar y entramos a lo que el Señor tiene para nosotros. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 15: y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de la predicación. Pido, Señor, tu bendición sobre todo que vamos a hablar en esta mañana, Señor, que este mensaje llegue a nuestro corazón, que cada persona esté atento a lo que tú tienes para nosotros. Señor, te damos la gloria por lo que tú vas a hacer, que tú hables por mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Hermanos, este es el último mensaje que voy a predicar sobre transformados por Cristo. Hablamos que este mes de enero es el mes de misiones y tuvimos como tema transformados por Cristo. Y entre Willy Feliciano y Evelio hemos predicado diferentes temas alrededor de la transformación y queremos llevar ese tema durante el año completo. Ojalá que cada persona, cada cristiano tiene un deseo para que Dios te transforme a ti poco a poco en su vida cristiana. Y nosotros vamos a mirar esta mañana un ejemplo de transformación. Yo he predicado domingo por la mañana de nosotros siendo transformados poco a poco en nuestra vida, pero para terminar los mensajes que yo voy a estar predicando sobre transformación, quiero darte un ejemplo en la Biblia de una persona que fue transformado por Dios y no solamente eso, compartió con otras personas esa transformación. Hermanos, si tú eres transformado o fuiste transformado por Dios, es algo que en nosotros tenemos un deseo para compartir esa transformación con otros. Y nosotros vamos a hablar de Pablo. Pablo fue transformado por Dios, pero no solamente eso, Pablo compartió su transformación con otros. Y queremos ver esa historia en la Biblia esta mañana. Hermanos, si tú no primeramente has recibido una transformación, nunca has recibido a Cristo como su único Salvador, hermanos, esa es la primera transformación que tú necesitas en tu vida. Y después, como cristianos, nosotros necesitamos esa transformación en nuestra vida cada día hasta el día que el Señor venga otra vez. Esta mañana vamos a ver el ejemplo de la transformación de Pablo aquí en Hechos capítulo 26, desde versículo 12 a versículo 18. Ahora, en la iglesia, hermanos, en la iglesia hay dos diferentes grupos cuando hablamos de transformación. Hay uno que es transformado, uno que es salvo, que conoce a Cristo, y otros que no todavía ha transformado su vida. No son salvos. Una transformación por la cruz del Calvario, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nosotros recibimos a Cristo y Dios nos transformó a nosotros. Y una persona que nunca ha llegado a la cruz todavía, nunca ha sido transformado en su vida, nunca ha recibido ese regalo de vida eterna. Y en la iglesia hay esos dos grupos. No se engañe, porque muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y están aquí fielmente, pero todavía no han transformado su vida. Hay personas, quizás una persona al lado de ti, que ha venido a la iglesia por mucho tiempo, pero quizás todavía no ha transformado su vida. Yo conozco personas que
siempre ha pensado que esa persona es un tremendo cristiano, esa persona está sirviendo a Dios, esa persona viene todo domingo, esa persona pensaba que leía su Biblia. Y encontré un día, años después, esa persona viniendo a recibir a Cristo, y en nuestra mente pensamos, wow, yo pensaba que él conocía a Cristo, pero fue todo conocimiento acá arriba en su cerebro. Y aunque hacía acciones, en su corazón todavía no había una transformación. Y hermanos, quiero que cada uno esta mañana empiece a evaluar su vida dentro de ti y preguntar, yo soy una persona transformado por Cristo. Yo he recibido ese regalo de vida eterna, o todavía dentro de mí, en mi corazón, todavía no ha recibido esa transformación. Amén, ¿viste? Está haciendo amén allá. Y dentro de esa transformación, hermanos, los cristianos en la iglesia, empezamos a cambiarnos, transformarnos, y algunos en la iglesia hay en 4 diferentes épocas en esa transformación que quiero mencionar. Número 1, una persona que es cristiano y para de transformarse. No lee su Biblia aunque es cristiano, no ora a Dios y no deje que el Espíritu Santo transforma su vida. Quizás es una persona apartado de Dios, una persona que está transformando poco a poco, o que abre su Biblia el domingo, viene los miércoles, pero en su casa no lee su Biblia, no ora, y esa transformación es poco a poco. Algunos transformándose al revés, caminando al revés. En vez de caminando, mirando a Cristo, está yendo para atrás. Y algunos que están transformando rápidamente porque tienen un deseo para aprender del Señor Jesucristo y siempre están estudiando, siempre tienen su Biblia abierta, siempre vienen a los servicios, siempre están orando, y esa transformación en su vida está creciendo, está rápido, porque lo más que nosotros estudiamos, lo más que nosotros leemos la Biblia, esa transformación viene más rápido y parecemos más como Cristo. Hermanos, ¿en cuál grupo tú estás esta mañana? ¿Está en el grupo que todavía no ha sido transformado? ¿O está en el grupo que están transformados, ha recibido a Cristo en su corazón? Y esta mañana quiero que todos empiecen a examinar su vida, a ver si tú realmente tienes esa transformación. Y quiero usar el ejemplo de Pablo y ver su transformación y ver cómo él hablaba a otros sobre esa transformación que tenía en su vida, y después traer aplicación a nosotros. Pero quiero darte algunos detalles sobre el libro de nosotros, que nosotros vamos a estudiar. El libro de Hechos, este libro es un libro grande, ¿verdad? Lucas y Hechos es realmente un libro completo. Ellos lo dividieron y llamaron uno Lucas y uno lo llamaron Hechos, por la historia grande. Unos son hechos de Jesucristo, por eso se llama Hechos, que son hechos de Jesús, lo que él hizo. Y Lucas empieza a hablar de su nacimiento, los principios de su vida. Pero realmente en el principio, antes de la división de los libros, Lucas y Hechos fue un libro completo. Y cuando tú lees el libro de Lucas y termina el libro de Lucas y empieza el libro de Hechos, va a ver que van juntos. Este libro, Hechos, es la parte 2 de Lucas y Hechos. Sabemos que Lucas, el doctor, viajó con Pablo, y por eso lo que él menciona en el libro de Hechos es porque él estaba presente con Pablo, él viajaba con él, le ayudaba a él en ese camino, en sus viajes misioneros, y por eso vemos estos detalles sobre Pablo. En capítulo 9 de Hechos vemos esta conversión o conversión de Pablo.
en el camino a Damasco. Y empezando en capítulo 13, vemos que Pablo empieza a tomar estos viajes misioneros. Tomó 3 viajes misioneros, donde Pablo estaba enseñando de Cristo, y vemos en su ministerio, en su vida, que fue arrestado 3 veces por su predicación del Evangelio, por los judíos que le acusaron a Pablo sobre cosas que no eran verdad. Y le arrestaron a Pablo 3 veces, que vemos en el libro de Hechos. Esto todo fue plan de Dios. Hermanos, si Pablo no estaba en la cárcel, no podía escribir los libros que él escribió a las iglesias ahí en ese tiempo que estaba en la cárcel. Esto fue el plan de Dios para Pablo. Pero cuando ellos empezaron a ponerle en la cárcel, los gobernadores y el rey no tenían nada contra Pablo. Es decir, mira, yo no encuentro nada mal con Pablo. Pablo no hizo nada mal. Y le movieron a un gobernador, a otro, hasta llegaron al rey Agripa. Porque realmente Pablo no estaba haciendo nada, solamente estaba predicando de Jesucristo. En Hechos capítulo 26 vemos esta defensa de Pablo. Pablo se paró a frente del rey Agripa a dar una defensa en por qué él no se merecía estar en la cárcel. Y eso que nosotros vamos a ver esta mañana. Y mientras que estaba dando su defensa, hermanos, ahí al frente del rey Agripa, vamos a ver este testimonio de él. Él aprovechó el tiempo de no solamente dar su defensa, pero compartió su transformación. Pablo aprovechó el tiempo, no solamente con él, pero con los gobernadores también. Aprovechó a decirle, mira, yo estoy predicando y mira por qué yo predico el Evangelio. Dios hizo algo en mi vida y quiero que tú lo sepas. Aprovechó. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que practicar este ejemplo de Pablo. Y tenemos que tomar cualquier oportunidad que tú tengas con otros y cambiar esa conversación que tú tienes para decirle, mira que Dios hizo por mí. Mira esta transformación. Hermano, si tú conoces a Cristo, Dios te ha transformado. ¿Por qué nosotros no estamos compartiendo esa transformación con otros? ¿Por qué nosotros no aprovechamos en nuestra vida a decirle a otra persona, mira lo que Jesús hizo por mí? Mira el amor de Cristo que es tan grande que mandó su único hijo a esta tierra a morir en la cruz por mí, para pagar por mis pecados, a darme vida eterna. Y ese gozo, ese agradecimiento que yo tengo, yo voy a compartirlo con otros, esta transformación. Vamos a entrar en esa historia, vamos a entrar a ver cómo Pablo explicó esta transformación, cómo compartió esta transformación al rey Agripa en este tiempo, y después vamos a ver este gran testimonio de su vida. Vamos a empezar y ver algunos detalles en capítulo 26, empezando en versículo 1. Dice, entonces Agripa fue el rey de los judíos en Judea en ese tiempo. Quiero que vea una foto de Pablo parándose a frente del rey y otros que estaban ahí en ese cuarto. Pablo tenía que dar defensa. Le estaba acusando a Pablo, los judíos, de algo que estaba haciendo mal. Y ahora Pablo está mirando al rey, mirando a otros a dar su defensa. Y dijo entonces Agripa, dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Ok, déjame escuchar tu defensa. Pablo entonces, extendiendo la mano,
comenzó así su defensa. So Pablo está diciendo, mira, ok, te voy a compartir con ustedes esta defensa. Esta acusación que me están haciendo los judíos. Los judíos le acusaron a Pablo por tratando de cambiar a los judíos. Ellos pensaban que Pablo entraba en las sinagogas para tratar de cambiarle a los judíos. Pablo no quería cambiarle a ellos de ser judío. Pablo estaba diciéndole a ellos en la sinagoga que tenía que parar de seguir las leyes o depender en las leyes de Moisés para su salvación. Le quería decirle a ellos, mira, Jesús está vivo, Jesús murió por nosotros, tenemos que depender en Él. Y Pablo predicaba, enseñaba en las sinagogas contra los judíos porque dependían en la ley. Decía, mira, la salvación no es por la ley. Los judíos se enojaban, le acusaban, le querían poner a preso, a la prisión a él por eso. Le acusaron a él de traer los gentiles, las personas que no fueron judíos, a traerlo en el templo. Jesús, o los judíos en ese tiempo, veían las mujeres y los gentiles inmundos, no limpio, y no podía entrar en el templo. Si un gentil entraba en el templo, para los judíos era algo que no se hacía. Y le acusaban a Pablo sobre esas cosas. Pero todo esto no era verdad. Ellos estaban mintiendo para que Pablo llegaba en la cárcel y no podía predicar de Cristo, y por eso Pablo tenía que dar una defensa a frente del rey. Mira, rey, yo no hice lo que los judíos me están acusando. Pues como los otros gobernadores no podían ponerle en la cárcel porque no había suficiente evidencia, fue de uno a otro hasta que llegó a rey Agripa, que en este tiempo es el Supreme Court, Tribunal Supremo. El más alto, la persona más alta en ese tiempo, el rey. Ahora, en versículo 3 nos dice que el rey quería. Y dice en versículo 3, mira lo que dice. Pablo está diciendo al rey, el propósito en el cual yo vengo a ti. Dice, mayormente porque tú, rey Agripa, conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Mira, yo vengo a dar defensa a ti, porque, hey, rey, tú conoces las costumbres, las cuestiones, tú conoces lo que yo te voy a decir ahora. Dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mira, te voy a compartir mi defensa, quiero que escuches lo que yo voy a decir, y que tenga paciencia y escuche bien. Y hermanos, el rey le dio el tiempo para hablar y dar detalles de principio de su vida hasta este momento. Ahora, de versículo 4 a 8, no vamos a leer estos versículos, pero de versículo 4 a versículo 8, Pablo habla antes, ¿verdad? Cuando era Saulo, el tiempo cuando su nombre era Saulo y lo que hacía cuando era pequeño. Después de versículo 9 a versículo 8 habla cuando era perseguidor a los cristianos, y empieza a hablar con el rey sobre estos tiempos que él ponían a otros a la cárcel por ser cristiano. De versículo 12 a versículo 18, donde nosotros vamos a pasar el tiempo esta mañana, es donde Pablo da su testimonio delante del rey sobre su transformación. Y aunque no vamos a mirarlo, quiero que vean la historia completa. De versículo 19 al versículo 32, Pablo termina hablando que él obedeció a Dios. Y hermanos, este capítulo, Pablo da su testimonio al rey en defensa para decirle todo lo que ha pasado en su vida y por qué él no se merece ir a la cárcel. Vamos a ver juntos este testimonio.
Empieza en versículo 12. Pablo dice, ocupado en esto. Cuando él menciona esas palabras, ocupado en esto, obviamente tenemos que leer el contexto. Y esa frase, ocupado en esto, nos lleva atrás en la parte donde él era perseguidor. Donde él ponía a los cristianos en la cárcel hasta matar a los cristianos. Y él está diciendo, mira, cuando yo estaba ocupado con esto, cuando yo era perseguidor, cuando yo traía a los cristianos a la cárcel, ocupado en esas cosas. Él dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Saulo en este momento, hermanos, estaba en el camino a Damasco y en sus manos tenía una carta de estos principales sacerdotes dándole permiso a ir a Jerusalén a buscar a los cristianos, a ir a Damasco, a traer a esas personas cristianas a Jerusalén, a ponerle en la cárcel y algunos a dar testimonio para ponerle, a matarle a ellos por la causa de Cristo. Y él dice, mira, yo estaba caminando a Damasco, preparado con estas cartas que yo tenía de los principales para ir a Damasco a buscar a los cristianos, a llevarlos a Jerusalén, a ponerle en la cárcel. Estaba preparado. Y Pablo está diciendo al rey Agripa, mira como yo era antes. Hermanos, cuando tú compartes tu testimonio a otros, muchas veces nosotros, en hablando de nosotros, miramos cómo nosotros éramos antes. Si yo estoy hablando con Alex y le estoy compartiendo el evangelio, Alex, mira cómo yo era antes. Yo era malo. Yo hacía drogas. Yo estaba en la cárcel. Yo hacía esto. Después de él mirar cómo yo era antes, eso no estoy diciendo que yo estaba en la cárcel, todo un ejemplo. Ese pastor dijo que estaba en la cárcel, estaba en drogas. Después de hablar de mí, como yo era antes, ahora yo digo cómo yo soy hoy. Por la misericordia de Dios, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Yo soy transformado, soy una persona diferente por la causa de Cristo. Y eso que Pablo está haciendo, le está diciendo cómo era antes y ahora va a entrar en esta transformación. Pero mira lo que Dios hizo en mi vida, cómo le cambió. Mira estos detalles en versículo 13. Dice, quiero que vean estos detalles importantes. Empieza diciendo, cuando a mediodía. ¿Por qué nos dice esos detalles? Pues Dios quiere que nosotros sabemos el tiempo del día. No solamente eso, pero cuando venga la parte de la luz, vamos a ver que aunque era mediodía y el sol estaba afuera, todavía esa luz que vino a Pablo era más resplandante, si me invento palabras, de sol. Mira versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, está ahí suplicando, está hablando con el rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Por qué? Porque era mediodía. La cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Hermanos, Pablo da algunos detalles bien importantes. Él quiere que nosotros estemos ahí con él para entender lo que pasó en esta transformación. Otra razón en cual él dijo mediodía es porque otros no pueden acusarle a él que esto fue un sueño. Es que tú estabas durmiendo y fue un sueño. No, esto fue en el mediodía. Estamos caminando en el camino a Damasco.
Por eso, hermanos, en la Biblia, cuando leemos la Biblia, tenemos que ver estos detalles porque todo tiene un gran significado en esta historia. Pablo le dice al rey sobre esta luz que vino del cielo, que era del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos dar detalles de nuestra transformación? Ojalá que tú te recuerdas de ese día que Dios te salvó a ti, ese día que tú reconociste que yo soy pecador, Jesús murió por mí y invitarte a Dios que entre en su corazón como su único Salvador. ¿Cuántos se recuerdan ese día, esa transformación? Y se recuerdan los detalles. Yo no me recuerdo el día. Hay muchos que recuerdan el día exacto. Yo sé que yo tenía 15 años. Y yo veo y yo sé ese evento exactamente dónde yo estaba, quién estaba alrededor de mí. Hermanos, tú debes saber los detalles de tu transformación. Y tú, pastor, yo no me recuerdo, quizás nunca fue transformado. Y Pablo recordaba de esa transformación y a frente del rey Agripa le estaba dando detalles, como vemos en versículo 13, tan específico para que el rey entienda y vea esta transformación. Mira lo que dice en versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en la tierra, importante, dice todos, había otros con él. Algunos de estos afectos afectó a él, pero también a los otros que estaban con él. Pues dice, caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Ahora ahí hay un detalle bien importante que yo creo que Jesús habló solamente a él. Dice, una voz que me hablaba a mí. Los otros vieron la luz. La luz obviamente era algo grande. Dice ahí, cayó todos nosotros a tierra. Pero esa voz, yo creo que solamente Pablo, Jesús está hablando directamente a Pablo. Y por eso dice, oí una voz que me hablaba a mí, Pablo, Saulo. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No solamente Pablo vio esta luz, pero sus amigos, Pablo o Saulo, escuchó esta voz. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué tú estás haciendo esto a los cristianos? Hermanos, cuando tú y yo estamos perseguidos por otros, Dios nos defiende a nosotros. Pero cuando estamos haciendo nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, estamos persiguiendo a Dios. Quiero compartir rápidamente 5 promesas para las personas que están perseguidos. Perseguido. Hay diferentes formas de decir esta palabra. Es persecuted. Para lo que no entienden inglés, aprender una palabra. Persecuted. 5 promesas. Porque sabemos que esto va a pasar a todos. En vez, la promesa número 1 es que nosotros vamos a ser confrontados por la persecución. Es algo que nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. No voy a leer estos versículos, pero quiero que vea que se encuentra en las Escrituras. La Biblia dice, hermanos, que tú y yo como cristianos vamos a tener personas en nuestra vida y van a ser familiares, van a ser vecinos, van a ser amigos
que nos va a perseguir a nosotros sobre nuestra predicación de Cristo, sobre nosotros yendo a la iglesia, sobre nosotros leyendo la Biblia, y va a pasar. Pero hay promesas para ti. Hay promesas para nosotros como cristianos. Número 2, no solamente vamos a ser perseguidos, pero hay bendiciones a las personas que tienen persecución. Nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 10. Número 3, Dios da fuerza, fortaleza a los que están enfrentándose en la persecución. Cuando nosotros pasamos por esos tiempos, la Biblia dice que Dios te va a dar a ti fuerza, fortaleza para esa persecución. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Número 4, Dios ve esas personas que están dando su vida por la causa de Cristo, que viene la persecución, los cristianos que están sometiéndose, dedicando su vida a Dios. No sé cuántos cristianos esta mañana están diciendo: pastor, yo he dedicado mi vida por la causa de Cristo. Y lo más que nosotros dedicamos nuestra vida, lo más que nosotros vamos a ver esa persecución. Y Dios dice que Él ve a cada cristiano que dicen: yo he entregado mi vida por la causa de Cristo completamente a Él. Y ahí encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Después, número 5, Dios se va a ocupar de esas personas que nos da a nosotros persecución, según Apocalipsis capítulo 19. Esas personas que nos da persecución a nosotros, porque nosotros servimos a Dios, estamos dedicados a Dios, Dios se va a ocupar de ellos. Vamos a regresar a nuestro texto. Versículo 5. Y entonces dije, ahora Pablo está hablando, recuerda esa luz. Jesús hablando a Pablo: ¿por qué me persigues? Ahora Pablo dice: entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú, Saulo, persigues. Está hablando a él. Pablo está tratando de ver quién esta luz, de dónde vino, quién me está hablando. Y Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Este tiempo Pablo pensaba que Jesús estaba muerto. No pensaba que Jesús estaba vivo. Imagínate lo que está sorprendido que Jesús le está hablando a él. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer cuando recibimos a Cristo es creer que Jesús está vivo. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo hoy? Nosotros no servimos un Dios muerto. Jesús resucitó de los muertos. Y para creer en Cristo, para recibir a Cristo, tenemos que primeramente creer que Dios está vivo. Jesús está vivo. Y para Pablo tener esta transformación, tenía que creer que esa voz que le está hablando a él es Jesús, y Jesús está vivo. ¿Cómo nosotros podemos tener fe a una persona que no está vivo? ¿Cómo Pablo puede confiar en una persona que no está vivo? En este momento vemos esa transformación. Pablo cree en Cristo, está escuchando su voz. En Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: creer en el Señor, o cree en el Señor Jesucristo y será salvo.
creer en el Señor Jesucristo. Pablo creyó en el Señor. Y la promesa es, hermanos, si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, la Biblia dice, serás salvo. Gloria sea el Señor. Tenemos que creer que Él vino, tenemos que creer que Él murió, tenemos que creer que Él resucitó de los muertos y que el Señor vive en los cielos hoy y está vivo. Tenemos que creer que Él vino a pagar en la cruz de Calvario por nuestros pecados, los pecados de antes, los pecados de hoy, los pecados del futuro. Dios mandó a Jesús para morir por nuestros pecados, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y para creer eso, hermanos, para creer lo que Él hizo por nosotros, tenemos que tener arrepentimiento en nuestra vida, arrepentimiento de nuestros pecados y reconocer, mira, yo soy un pecador. Hermanos, para recibir a Cristo, no solamente tienen que creer que Jesús está vivo, pero tenemos que reconocer que yo soy un pecador. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Después tenemos que reconocer que porque yo soy pecador, yo no puedo entrar en los cielos. Yo como pecador no puedo entrar en los cielos porque en los cielos solamente hay los que son perfectos. Y por eso Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que Él pueda pagar por nuestros pecados. Y cuando Dios mira a nosotros, Él ve a Jesús, Él ve algo perfecto y podemos entrar en los cielos. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga que vida eterna. Hermanos, tú y yo tenemos que conocer que nosotros merecemos el infierno, nosotros merecemos la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios nos da a nosotros un regalo gratis. No tiene que ser nada para este regalo de vida eterna. No tiene que venir a la iglesia, no tiene que ser bautizado. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte vida eterna. Solamente por la sangre de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, esta mañana, si nunca has recibido a Cristo, a Jesús como su Salvador personal, Jesús está esperando con sus manos abiertas. Hoy es el día de salvación. Ven a mí. Mira lo que Jesús le dice a Pablo en nuestra historia. Mira versículo 16. Jesús le dice a Pablo, a Saulo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hermanos, este es el propósito de Dios para Pablo. No era para darle castigo a él. Dios no vino en esa luz para hablar a Pablo para darle castigo.
No, en versículo 16 nos enseña el propósito en cual Jesús vino en el camino de Damasco a Pablo. Jesús le dice a Pablo que sea un testigo de las cosas que él vio con sus ojos, las cosas que están pasando ahora en este momento, en este camino a Damasco, lo que está pasando, que él puede ser testigo y compartirlo con otros. Jesús dice para que sea ministro, a ser siervo de Jesús. Ser testigo de lo que está pasando. Hermanos, tú y yo somos llamados para servirle a Dios, para ser testigo de las cosas que están pasando en nuestra vida. Hermanos, tú eres testigo de las bendiciones de Dios porque ha pasado en tu vida. Tú eres testigo de Dios transformando tu vida porque ha pasado en tu vida. Y por eso nosotros podemos testificar a otros porque ha pasado en tu vida. Ahora tú puedes compartir con otros esa transformación. Mira versículo 17. No solamente eso, pero Jesús dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Jesús está diciendo que Él le va a rescatar de los judíos que le estaba buscando a Él para ponerle a la cárcel. Y dice, no solamente ellos, pero también a otros que le está dando persecución, los gentiles. Pero no solamente eso, hermanos. Jesús le dice, te voy a librar de los judíos, de los gentiles, pero te voy a mandar a ti, a los gentiles, a quienes ahora yo te envío. Le está dando su misión a Pablo, a Saulo. Hermanos, a veces Dios nos manda a nosotros, a personas quien no queremos ir. A veces, hermanos, Dios quiere que tú le hables a una persona que quizás tú dices, no me llevo bien con esa persona, o no quiero ir a ellos a testificarle. Y Dios dice, vaya a ellos. Jesús le dijo, te envío a esas personas, los gentiles, que te están persiguiendo. Ahora yo te envío a ellos. Hermanos, Dios te está enviándote a ti, a quizás personas que te está dando persecución, o personas en tu trabajo, o sus vecinos, sus familiares, para que tú puedas hablar con ellos y dar a ellos a compartir su transformación. Hermanos, yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí a predicar y yo no quería, lo último que yo quería es hacer un pastor, hablar español. Que Dios no me mande a ningún lado que no sea inglés. Y Dios dijo, te voy a mandar a donde tú no quieres ir. Le dijo a Pablo, te voy a enviar a los gentiles. Te voy a enviar a Puerto Rico. Aunque no puedes hablar español, tú vas. Y con todos los disparates que yo hago, gracias Señor que estoy aquí en obediencia a Dios. Hermanos, a veces nosotros no queremos hacer algo para el Señor. Y Dios dice, te mandé a tu vecino, a tu familia, para compartir tu transformación a ellos. Y muchos de ustedes todavía están peleando con Dios. Dios, yo no voy a esa persona. Dios, yo no voy a mi familia, ellos me conocen. Dios, yo no voy a mi vecino. Y peleamos con Dios como yo peleé con Dios de ir a un lugar que hablan español. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios y obedecemos a Dios y vamos a ese lugar o hablamos con esa persona, empezamos a ver las bendiciones de Dios. Dios puso a personas en tu vida para que tú le hables a ellos sobre tu transformación. Y tenemos que aprovecharlo.
Dios le dice a Pablo por qué le mandó. Mira versículo 18, terminamos con este versículo. Aquí en versículo 12 a 18 es ese testimonio de Pablo hablando con el rey. Y dice en versículo 18, para que abras sus ojos. Está hablando a las personas que él está enviando. Te envío a los gentiles para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, solamente en ese versículo, escuche bien por estos minutos y voy a terminar. En versículo 18, aquí vemos 5 razones en cual tú y yo debemos de testificar. Y quiero que lo vean más rápido aquí en versículo 18. Número 1, para que abras sus ojos. Hermanos, Dios quiere que tú vayas a sus vecinos, a personas que necesitan escuchar el Evangelio, para que abran sus ojos. Dios nos manda a nosotros para que ellos vean la verdad, para que ellos abren sus ojos y vean la verdad, hermanos, que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Hermanos, cuando estamos en el mundo, antes de salvación, nuestros ojos estaban cerrados. Pero el momento que recibimos a Cristo, Dios nos abrió nuestros ojos. Ahora podemos ver la verdad. Y en ese momento, Dios abre nuestros ojos y Jesús le dice a Pablo, quiero que tú vayas a los gentiles para que ellos abren sus ojos, para que ellos vean la verdad. Tú tienes que predicar la verdad para que ellos escuchan y vean la verdad. Hermanos, Dios te manda a ti a ser discípulos para que otros, hermanos, tu familia, tus vecinos, las personas en cual tú trabajas, para que ellos abren sus ojos. Hermanos, ¿tú te acuerdas de ese tiempo donde tus ojos fueron abiertos y una persona te enseñó la verdad y tú dices, wow, yo no sabía eso? Ahora es tiempo que nosotros enseñamos a otros la verdad para que ellos también tengan sus ojos abiertos. Número 2, aquí en versículo 18. Otra razón en cual nosotros debemos ir, para que se convierten de las tinieblas a la luz. Y dice, y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Dios nos manda a nosotros para que otros puedan salir de la oscuridad, de las tinieblas del mundo y llegar a la luz. A salir del poder de Satanás, de él siendo dueño de nuestra vida, a salir de eso y dejar que Dios sea dueño, tenga poder en nuestra vida. De llevarlos de separación de Dios para siempre, a traerlo a Jesucristo para vivir con Él para siempre. Número 3, en versículo 18. Estos son cosas que Jesús le dijo a Pablo para ir a los gentiles y aplica a nosotros también para ir a nuestro Jerusalén. Número 3, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Hermanos, Dios quiere que tú y yo testificamos para que Jesús puede perdonarle a ellos de sus pecados. No nosotros. Nosotros no podemos perdonar a otros de sus pecados. Imagínate si tú tenías que venir a mí para yo perdonarte a ti por sus pecados. Para que Dios le perdone a ellos de sus pecados. Jesús en la cruz pagó por sus pecados del pasado, del presente y del futuro. Y Dios ahora está mandando a Pablo.
Saulo a ir a predicar a los gentiles. Número 4. Este último. Razones por qué tú y yo debemos ir. Dice, y herencia entre los santificados. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros somos herederos del cielo. En este momento, si tú tienes a Cristo como su único Salvador, tú eres heredero del cielo. Wow, ¿ha pensado de eso? Qué gran privilegio nosotros tenemos como hijos de Dios. Entre los santificados. Significa que eso es solamente para los cristianos. Solamente los cristianos tienen esa herencia en los cielos. Qué tremendo versículo aquí nos está enseñando. No solamente a Pablo para ir a los gentiles, pero para tú y yo ir a los que viven alrededor de nosotros con ese mismo propósito. Y hermanos, este es el testimonio, la transformación de Pablo que le dio al rey Agripa en este tiempo. Los versículos que siguen, Pablo está hablando ahora de su obediencia. Mira, Dios vino a mí en Damasco, pero mira, yo obedecí a Dios. Y empieza a hablarle al rey sobre su obediencia que él hizo después que vio esa luz. Pero esta mañana solamente queríamos ver esa transformación. En hablando de transformación por Cristo, vemos este ejemplo de Pablo siendo transformado por Cristo aquí en este pasaje. Y por esa transformación, Dios quiere que tú y yo ahora salimos, en hablando de misiones, a ganar armas, a testificar a otros sobre esa transformación en nuestra vida. Hermanos, en conclusión, solamente quiero darte 3 preguntas. 3 preguntas que quiero que tú piense de su vida en este momento, esta mañana. Número 1. ¿Está transformado por Cristo? ¿O todavía no ha llegado a esa transformación? ¿Es salvo, conoce a Cristo como su único Salvador esta mañana o nunca ha conocido a Él todavía? Hermanos, hoy puede ser el último servicio, hoy puede ser el último día. Mi oración es que cada persona en este servicio sea transformado por Cristo. Que tú estés seguro que cuando tú salgas de estas puertas, tú puedes decir, cualquier cosa que pase, yo voy para el cielo para siempre con Cristo. Número 2. Tú y yo somos testigos a otros de nuestra transformación. Tú y yo estamos aprovechando cada oportunidad de hablar con otros de nuestra transformación. Tú sabes que Pablo, hablando con el rey, no tenía que compartir su testimonio. Él podía decir, mira, yo no me merezco la cárcel por estas razones, pero Pablo aprovechó el tiempo, estando todos a frente de él, para compartir su transformación. Mira, yo voy a compartir la razón que yo estaba predicando en las sinagogas, hablando a los judíos, es porque Cristo me cambió a mí. Y Pablo tenía que compartir estos detalles al rey, para que el rey pudiera entender la razón en cual él estaba predicándole a los judíos que somos o no somos salvos por la ley. Somos salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Y número 3, cristianos, en su transformación, ahora que son cristianos, está transformando cada día. Tú tienes un deseo de dejar a Dios transformar su vida hasta el día
de Jesucristo hasta el día que venga otra vez. Hermanos, tú puedes ver evidencia en tu vida que tú estás transformándote. Tú estás viendo una transformación, un deseo para aprender, venir a la iglesia, a orar a Dios, a servir a Dios. Tú ves ese deseo en tu vida. Es transformado, es un testigo y sigue en esa transformación. Vamos a estar en pie todos, vamos a orar a Dios esta mañana. Y vamos a preguntar estas 3 preguntas ahí en oración, mientras que está en pie hablando con Dios. Y asegurarse 100%, preguntando, ¿yo soy transformado? Yo estoy aquí esta mañana transformado por Cristo. Hermanos, es posible que a una persona aquí esta mañana que todavía no ha sido transformado por Cristo, nunca ha recibido a Cristo como su único Salvador. Hermanos o iglesia, Dios quiere que tú seas transformado por Cristo. A una persona aquí esta mañana que dice, pastor, yo necesito a Cristo. Yo no estoy seguro que si el Señor viene hoy, yo tengo vida eterna. Yo quiero orar por ti, solamente alzando su mano, diciendo, pastor, yo no conozco a Cristo. Yo quiero orar por ti. Amén. Voy a tu mano. Yo necesito a Cristo. Número 2, cristianos. Tú eres un testigo de tu transformación. Tú estás hablando a otros sobre esa transformación que ha pasado en tu vida. Tú dices, pastor, quiero que tú ores por mí para que yo sea un testigo a las personas que están alrededor de mí, de mi transformación. Dice, alzando su mano, pastor, ore por mí que yo puedo ser un testigo a otros de mi transformación. Hay cristianos así, solamente alzando su mano. Pastor, ore por mí, yo quiero ser un testigo. Amén. ¿Hay otros? Amén. 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 Yo quiero ser un testigo de mi transformación. Necesito la ayuda de Dios. Y número 3, ¿cuántos cristianos están en ese trabajo de transformación? Que tú ves en tu vida, Dios me está transformando poco a poco en mi vida. Y yo veo un cambio, yo veo esa transformación. Es algo que tú tienes que examinar en su vida. Dios me está transformando a mí. O ya yo no veo transformación. Yo no leo mi Biblia, yo no vengo a la iglesia, yo no oro a Cristo, no hay una transformación. Pídele a Dios ahí en su asiento, Dios, sigue transformando mi vida hasta el día que tú vengas otra vez. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esos hermanos que han recibido esa transformación. Señor, pido por esos que no están seguros de su transformación, que estén seguros hoy, que reconozcan que son pecadores, que creen en el sacrificio que tú hiciste en la cruz, que te inviten en su corazón como su único Salvador. Señor, a los hermanos cristianos que están aquí, Señor, que tú les des poder, fuerza para testificar a otros sobre su transformación. Y Señor, que nosotros podemos seguir en esa transformación hasta el día que tú vengas otra vez. Señor, gracias por hablándonos esta mañana. Sigue trabajando en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a terminar en un himno.
antes que se vayan. Recuerda que vamos a cantar en la última estrofa. Ustedes van a seguir cantando. Yo voy a bajar con mi esposa para saludarles allá atrás antes que se vayan, para decir gracias por venir. Vamos a cantar el 232. 232. Cordero. Después en la segunda estrofa, en el coro yo voy a bajar, ustedes van a seguir cantando. Y no se olviden, hay servicio esta noche a las 7, Evelio va a estar predicando. Caballeros, allá atrás una reunión con Ángel García en el cuarto de los niños. Y lo veremos a las 7. Número 232, Cordero.